Amados, buenos días, bendiciones a todos. Gracias por siempre estar presentes. Les enviamos un abrazo en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir y para ustedes queremos compartir en esta mañana que nos regala el Señor la importancia de levantar hogares con una proclama sin impedimento. Quiero decirte que todo lo que Dios crea, lo crea en plenitud. ¿Y qué es plenitud? Plenitud es algo que ha sido lleno a totalidad, algo pleno, algo completo, algo que no está vacío y mucho menos que carece de nada. Plenitud es la manifestación y la expresión del Cristo glorioso que usted y yo llevamos dentro. Cada reunión tiene como finalidad el anunciar y predicar y proclamar la buena noticia que es el Evangelio del Reino. Así como cuando nos reunimos en el edificio, en esta hora, las cosas han cambiado. Dice la palabra del Señor que donde hay dos o más reunidos, convocados en su nombre, y ya sabemos que su nombre es el lugar de reunión, ahí está el Señor. Estamos todos enfrentando esta pandemia y a la vez estamos todos siendo convocados a no dejar de congregarnos, a no dejar de reunirnos. Hoy lo que se presenta como una crisis también se presenta como el recobro, el recobrar, el reunirnos como casa, como hogar, como familia, como matrimonio, con nuestros hijos. ¿Con qué fin? Con el fin de continuar anunciando y predicando primeramente a los nuestros este evangelio y esta buena noticia. Es un de regreso al hogar. Es un regreso de los hijos a los padres y de los padres a los hijos con el fin de darle a conocer, de ser esa institución que desde el principio Dios había creado para manifestarlo a Él. Esta pandemia, claro, altera la rutina, altera a lo que estábamos acostumbrados, a los programas, a lo ya predecible. Pero déjame decirte que jamás altera el diseño y el propósito eterno de Dios. El diseño siempre fue y es una familia, la familia de Dios, que es convocada para llevarnos a obtener una medida de mayor entendimiento y podamos, amados como nunca antes, implementar y más que implementar, manifestar y expresar el evangelio que oímos y lo oímos en el espíritu y lo escuchamos adentro. Ese evangelio que nos ha capturado y que nos ha cautivado, que es el motivo y la razón por la cual nacimos y vivimos, llevarlo de regreso a casa. Usted es quien decide si esta pandemia la va a ver como un impedimento o la va a tomar como una oportunidad para darlo a conocer. Es cierto, hoy los edificios se cierran, pero no la iglesia. Los que son la iglesia, los que forman parte de esta nación que nace de Dios, ven en la crisis la oportunidad de expresarlo a Él. Amados, siempre hemos estado enfrentando y estaremos enfrentando crisis y estaremos enfrentando tormentas. Claro, esta una sin precedente. Esta un caos donde podemos ver impedimentos, podemos ver temores. Y así también lo narra la palabra en el libro de Hechos capítulo 27, donde vemos este viaje de Pablo y todos sus compañeros enfrentando una tempestad, enfrentando unas limitaciones, una tormenta, unos vientos fuertes, a tal punto, y dígame si esto no se parece a lo que estamos viviendo hoy, que sus compañeros temían por sus vidas, pensaban que todos iban a morir. Y en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad, en medio de esos vientos contrarios, en medio de esas olas,
en medio de lo que estaban experimentando, de los temores, Pablo les anima. Hay una palabra por encima de la situación. En medio de la desastrosa tormenta que vivían, Pablo les da una palabra y les dice: no perdáis el ánimo. Amados, no perdáis el ánimo. Pablo les decía: porque ninguno de vosotros perecerá, aunque, escuche bien, aunque el buque sí se hundirá. Esto nos habla de cómo hay un Dios fiel y todopoderoso que preserva y continuará preservando por generaciones por causa del propósito eterno de Dios. Pablo les decía: cobrad ánimo, pues confío en Dios. Ahí es donde está la clave. ¿En quién estaba su fundamento? Si en los ruidos, si en los impedimentos, si en las voces, en el momento tempestuoso, o su confianza estaba firme y puesta en el Señor. De igual forma, nosotros a nuestros días, en el hoy por hoy, enfrentamos un caos externo donde el temor, los ruidos, la situación que se está viviendo es caótica. Pero ¿sabe cómo lo enfrentamos? Aquellos que estamos en Cristo, guardados y escondidos en Él, lo enfrentamos con el Evangelio de la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, es un momento único como nunca antes, pero con el Evangelio que se nos ha sido revelado, iluminado, impartido, el Evangelio de la paz que es nuestro Irene, nuestro árbitro, que gobierna toda circunstancia externa y a la vez, mientras gobierna todo el exterior, toda esa circunstancia externa, calma nuestro interior y nos da la paz que tanto necesitamos y como nunca antes. Coronavirus no es la excepción. El coronavirus no toma de sorpresa a Dios. Dios ha gobernado y seguirá gobernando la historia. Dios ha gobernado y seguirá siendo nuestro Señor. Dios quiere gobernar hoy por hoy los hogares, las familias, para que como iglesia, cuando salgamos afuera, la iglesia que es y siempre ha sido 24/7 iglesia, expresemos como nunca antes una mayor medida de Cristo. El Cristo que se está forjando en ti y en mí, aún en medio de este tiempo. Recuerde que comenzamos diciendo que Dios todo lo que crea, lo crea en plenitud, completo. Ahí no hay nada que quede incompleto. Y la plenitud de Cristo no es un individuo, no es un nombre o una denominación, son los hijos reunidos en su nombre. Por lo tanto, la plenitud es su cuerpo y su cuerpo es la iglesia, esa que nunca cierra, esa que ni el coronavirus, ni la crisis, ni la pandemia, ni las puertas del Hades, dice la palabra, prevalecerán contra ella. El reporte sigue siendo el mismo, porque a quienes se les revela la iglesia, pueden ver a Cristo revelado. Y a donde está Cristo está la iglesia. Y a donde está la iglesia, ahí está el Señor reunido. Y hoy esa iglesia en el hogar y desde el hogar está siendo como nunca antes equipada, edificada por la naturaleza que porta y por la naturaleza que le habita. En este de regreso al hogar, fortalezcamos, consolidemos con el Evangelio de la paz, con el Evangelio del reino, nuestros hogares, nuestras casas,
nuestras familias. El Evangelio del Reino es el gobierno de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, porque Él no me cohabita, Él me habita. Y es nuestra oración en este momento que estamos viviendo, en este momento de la historia que estamos experimentando. Es nuestra oración como la del apóstol Pablo. Y de hecho, que esa oración fue la que gobernó al apóstol Pablo a lo largo de toda su vida, en medio de lo que tuvo que experimentar y vivir, aún en medio de pruebas, de crisis, de enfermedades, de tormentas, en medio del día malo. Nuestra oración es como la del apóstol: que le sean abiertos los ojos del entendimiento. Porque si nosotros permitimos en este momento que estamos viviendo de la historia, si nosotros permitimos que esta verdad nos gobierne, amados, y más en este tiempo como se está viviendo, donde el miedo, el dolor ha tocado las puertas, la muerte, el temor. Si nosotros permitimos que esta verdad nos gobierne, podremos salir airosos y victoriosos una vez más, y en esa plenitud de aquel que lo habita todo. No solo nosotros, nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias. De lo contrario, mis amados, si nos dejamos arrastrar por los muchos ruidos, las muchas voces, el temor, el miedo que se está viviendo y que no podemos negar, si nos dejamos llevar y arrastrar por eso, vamos a estar siendo sometidos y sumergidos a un gobierno por el cual ni usted ni yo hemos sido creados. Que la visión del ser espiritual vaya por encima de todo lo natural que podamos estar linealmente experimentando. Que la visión del ser espiritual sea la que, como nunca antes, gobierne nuestras vidas, nuestro alma, nuestro ser, todo nuestro entero ser. Gobierne tus pensamientos y mis pensamientos. Que la visión del ser espiritual sea la que se exprese y se manifieste en cada uno de sus hogares, en cada familia que hoy se ve finalmente reunida. Hoy nos podemos mirar a la cara, hoy nos volvemos a mirar a los ojos, hoy volvemos como casa y como hogar a reunirnos desde el corazón de Dios. Desde antes de la fundación del mundo estaba esto en el corazón y en el diseño de Dios, para que esa familia en los diferentes lugares se una en el lugar de reunión que es Cristo, como la familia que nace de Dios, esa nación que nace de Dios. Que hoy, amados, además de colaborar en obedecer y respetar el protocolo que las autoridades nos están diciendo, porque es por el bienestar de todos, que además de eso, aprovechemos esta oportunidad para humillarnos y permitir que la realidad de Dios y toda su plenitud sea quien gobierne nuestras vidas hoy por hoy y por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Desde Manantial de Vida Connecticut, les enviamos un fuerte abrazo y oramos para que esta plenitud y esta realidad de la verdad de Dios gobierne sus vidas y sus corazones. Bendecidos sean todos, manténganse en sus hogares, manténganse reunidos y comencemos a ver esta situación que estamos experimentando desde el ser espiritual
que se va formando en cada momento y en cada temporada que nos toque vivir. Hoy se llama coronavirus. Mañana no sabemos qué nombre tendrá, pero lo que sí sabemos es que hay un nombre sobre todo nombre, en el cual hoy y por siempre estaremos reunidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendecimos los pastores Rafi y Vilmari desde Manantial de Vida. Les abrazamos a todos. Paz.